Bueno, hola. Acá estamos con el primer video donde voy a empezar a explicar, vamos a tratar de empezar a trabajar el tema de la revolución industrial. ¿Va? Lo que hice fue una línea de tiempo en donde voy a marcar las dos grandes revoluciones económicas de la historia de la humanidad. ¿Va? Por supuesto que ha habido varios cambios, varias modificaciones, mejoras con respecto a la actividad económica a lo largo de la historia de la humanidad, pero hay dos momentos claves revolucionarios, ¿verdad? Uno es, ¿ay? Acá, lo que llamamos la revolución neolítica, ¿tá? Que ustedes lo deben haber visto en primero de liceo, ¿tá? Que sucedió en el año 10.000 antes de Cristo. ¿No? Acá tenemos que poner antes de Cristo. ¿Ah? O sea, hace unos 12.000 años aproximadamente. ¿Ah? Este es el año uno, el año del nacimiento de Cristo, estamos utilizando el calendario cristiano. Acá está, sería el año 2000 y acá marca el año 1800 aproximadamente como el año de la segunda gran revolución económica, que es la revolución industrial, que es la que nosotros vamos a trabajar. Pero primero quería hablar del concepto de lo que es una revolución económica y por qué decimos que solamente ha habido dos grandes revoluciones económicas en la historia de la humanidad. Bueno, vamos a empezar por la primera, que es la revolución neolítica. ¿De qué se trató la revolución neolítica? Bueno, fue lo que cambió. Ustedes saben que la prehistoria se divide entre paleolítico y neolítico. ¿Por qué la prehistoria se divide así? Y bueno, porque antes del 10.000 antes de Cristo, toda la especie humana en el planeta conseguía su alimento, o sea, se abastecía de las cosas de primera necesidad para poder sobrevivir de la misma manera, que era cazando, pescando y recolectando. Muy similar al resto de los animales, con la diferencia que durante un largo proceso de cientos y millones de años, los seres humanos empezaron a ser especialistas cazadores, ¿verdad? A crear armas, arco, flecha, lanzas, trampas para los grandes animales. Eran cazadores inteligentes, ¿sí? Ese proceso se dio, también dominaron el fuego, o sea, hubo varios adelantos, pero básicamente siempre fueron cazadores, pescadores y recolectores, así conseguían su alimento. En el 10.000 antes de Cristo, lo que sucede en algunas partes del planeta, como bueno, la zona de Egipto y de Mesopotamia, en algunas zonas de América, en la zona de la India y en China, es que algunas comunidades humanas, grupos humanos, empiezan a convertirse de nómades, tribus nómades cazadoras, en aldeas agrícolas, porque descubren la agricultura y la cría de animales que los convierten en creadores o productores de su alimento. O sea, dejan de ser depredadores y empiezan a producir su alimento. Descubren la forma de plantar en vez de recolectar y de criar a los animales en vez de cazarlos. ¿Ah? Esta es la primera gran revolución económica de la historia, porque cambia toda la vida de esos grupos humanos, ¿verdad? No solamente producen su alimento, sino que además ahora no necesitan ser nómades, o sea, no necesitan cambiarse constantemente de lugar para conseguir su alimento, sino que se quedan en un lugar, la tierra va a ser muy importante, el agua, los ríos van a ser muy importantes para poder regar sus plantaciones. No todos van a tener que dedicarse a buscar el alimento. Algunos se van a dedicar a la agricultura, pero otros van a poder dedicarse a ser artesanos y a otros montón de actividades, ¿verdad? Porque antes la mayor parte de las tribus, de los grupos humanos, se dedicaban a buscar el alimento. Después de la revolución neolítica, estos grupos no solamente son sedentarios, sino que además empieza a diversificarse la cantidad de tareas que pueden hacer. Y ahí empiezan a surgir los primeros pueblos, luego las primeras ciudades, las primeras civilizaciones, y las sociedades empiezan a hacerse mucho más complejas, ¿verdad? Surgen otras actividades económicas, la artesanía. No es que los hombres del Paleolítico no fueran artesanos, porque hacían armas, ¿verdad? Pero la artesanía neolítica va a ser obviamente de una técnica superior, va a ser mucho más diversificada. Y también va a surgir el comercio como una actividad económica muy importante, porque la agricultura y la ganadería permiten que haya un excedente. No solamente se produce lo que se necesita, se produce más. Y eso posibilita que yo pueda cambiar o trocar eso que me sobra por otra cosa que no tengo con otro pueblo, ¿verdad? Y ahí surge el comercio. Básicamente desde el año 10.000 antes de Cristo hasta la actualidad, estas actividades económicas continúan existiendo, ¿verdad? La agricultura, la ganadería, la minería,
la artesanía y además el comercio. Pero en el año 1800, después de Cristo, hay una nueva revolución económica que nosotros llamamos revolución industrial, que lo que cambia es la forma de hacer las cosas, de producir las cosas. ¿Ah? Y acá el factor determinante va a ser la utilización de la maquinaria. ¿Ah? Acá la introducción de la máquina es lo que hace el gran cambio. Y no solamente, bueno, revolución industrial porque lo que se va a transformar son las artesanías, ¿verdad? O sea, las manufacturas van a dejar de ser lentamente artesanales para convertirse en producción industrial, o sea, producción hecha por máquinas. Pero también la maquinaria va a revolucionar a la agricultura, a la cría de ganados. Nosotros sabemos que en la actualidad un agricultor utiliza un montón de máquinas, el tractor, la segadora, la sembradora, también en la cría de animales, ¿verdad? Las ordeñadoras son máquinas. Y así sucesivamente la máquina va a ir de alguna manera sustituyendo la mano del hombre y logrando una revolución productiva. ¿Ah? Esto lo vamos a ver en el siguiente video.